La era de Acuario. Venerable Maestro Lakshmi. Capítulo 1. Como es sabido de todo el estudiantado gnóstico y de todas las personas que estudian algunos textos relacionados con la evolución, relacionados con el momento actual y que quizás no tienen algunas cosas en claro sobre este fenómeno astrológico y celeste. La era de Acuario es una era de luz. Está dirigida por el Cristo cósmico y corresponde al elemento aire, al movimiento. Esta es la razón por la cual es y será demasiado difícil el trance espantoso y muy doloroso del paso de la era de Piscis a la era de Acuario. Es apenas natural que así como las razas que nos han antecedido han sido tragadas por el elemento agua, podemos ver con mucha claridad el fenómeno que se está sucediendo, y como ya dije para los inquietos investigadores, el fenómeno que se irá a suceder. La vida emerge de las aguas por una ley natural. Los continentes han tenido que pasar por este mismo fenómeno. El agua los vomita y allí se gesta la vida con todas las manifestaciones. Al terminar la misión estos continentes, el elemento fuego del interior de ellos impulsado por grandes acontecimientos, movimientos telúricos, terremotos, maremotos, etc., salen a la superficie de la Tierra bañándola de fuego líquido, desintegrando todas las contaminaciones y quemando con ese fuego líquido muchísimos metros de profundidad y muchos kilómetros en las alturas, no dejando con esto ni rastros de lo que ha sido una perversa humanidad que ha causado toda clase de atropellos, violaciones y destrucciones a la naturaleza. Después que el fuego líquido del interior de la Tierra ha hecho este gran holocausto, entonces la Tierra se estremecerá extraordinariamente recordándonos con esto aquellas sentencias que aparecen en los textos bíblicos, que no quedará piedra sobre piedra de lo que ha sido esta humanidad de víboras, que los cielos la tierra pasarán, pero que la palabra del Cristo no pasará. Esta se cumplirá como está dicho. Estos movimientos telúricos producirán el rompimiento de los continentes que hoy tenemos poblados por la humanidad. Estos continentes los podrán ver los hombres y las mujeres que hayan sido sacados en un éxodo bíblico. Sería comparable este hecho al fenómeno trascendental de ver unas cuantas ballenas azules, monstruos marinos, cuando emergen y luego se hunden, ocultándose así a la vista humana, quedando únicamente grandes olas espumeantes de los océanos que otrora vieron emerger nuestros continentes de entre su seno para que el hombre viniera a poblar la tierra. Hermanos, este fenómeno trascendental de la naturaleza, nos recuerda el misterio del ignis natura renovatur integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. El ser humano tiene ese poder de utilizar sabiamente ese fuego de su propio interior, manejándolo sabiamente con los procesos alquímicos para purificarse a sí mismo y evitar que la naturaleza, a través de estos mismos fenómenos del planeta, lo desintegra y lo suma por edades milenarias a las regiones sumergidas de la naturaleza. Estos continentes que tenemos habitados, serán testigos en un tiempo no lejano, de lo que aquí estamos diciendo. Y aquellas almas de los escogidos podrán extasiarse viendo el fenómeno. Pasado este acontecimiento extraordinario dantesco, durará un tiempo no muy largo en el que se producirán nuevos acontecimientos escalofriantes y aterradores, y las almas de los escogidos que han quedado en un lugar seguro, en un meridiano matemático de la cuarta coordenada, se extasiarán al ver aparecer el sol en un oriente diferente al que hoy tenemos, señalándonos como del fondo de estos océanos, viva representación de la vida, emergen nuevos continentes, dándonos a entender que el proceso de la vida en nuestro planeta continúa, para que en la posteridad pueda dar albergue a esa sexta gran raza raíz, que se llamará Korat y, cumpliéndose así aquel desiderato bíblico, que esta humanidad será exterminada por el fuego. Como ya dijimos, esa cosa no es otra que el fuego líquido del interior de la Tierra. Claro está, que antes de sucederse estos acontecimientos naturales, el hombre ya habrá producido aquella gran conflagración atómica,
culminación de la Tercera Guerra Mundial que tendrá que haber. Claro está, que los hombres que van a ejecutar esta guerra nuclear, atómica, en un momento dado se sentirán los amos y señores de este afligido mundo. Y los vencedores serán condecorados con muchas coronas de laureles, con premios Nobel de la Paz y dándoles el título de próceres en una guerra de cobardes contra indefensas criaturas que en ningún momento han hecho oposición a sus sistemas, ni han bañado el mundo en sangre. Estos poderosos del crimen y de la barbarie, se derretirán con todos sus arsenales, quedando solamente un punto negro dentro de ese fuego que tendrá que ser en ese momento más candente, para que borre hasta las más mínimas consecuencias del odio, la soberbia y el crimen de estos científicos perversos que, como ya dije, serán los verdugos que exterminarán hasta la última criatura inocente de esta humanidad. Así se cumplirán las frases sabias: la muerte da paso a la vida, y la vida da paso a la muerte. Capítulo 2. Preparación para el ingreso a la era de Acuario. Al ser la era de Acuario una era de la luz, dirigida por C.L. Sefirot de Chokmak y el elemento aire, hay que comprender que es de vital importancia para toda persona que aspire a este ingreso extraordinario y trascendental engrosar las filas de las personas que habitarán con cuerpo físico en la era de Acuario. Hay que comprender que al ser una época de luz, no podemos entrar a ella con nuestras tinieblas. Para esto, nos debemos dedicar de una vez por todas a crear la luz en nosotros, es decir, despertar conciencia. Todos nuestros estudiantes gnósticos saben que las tinieblas en nosotros no son otra cosa que la viva representación de todos aquellos elementos infrahumanos que en nuestro interior cargamos, y que debemos darnos a la tarea de ir conociéndolos, comprendiéndolos y eliminándolos con las técnicas entregadas por el venerable maestro Samael Aun Weor. No nos podemos engañar creyendo que vamos a ser habitantes de la era de Acuario si continuamos como somos. La luz de Acuario debe tener un encuentro trascendental con la luz que hayamos creado en nosotros a través de la superdisciplina gnóstica. No olvide, querido hermano, que el mundo está envuelto por un hechizo luciférico que impide que nosotros podamos emanciparnos sin hacer verdaderos superesfuerzos. La luz en nosotros es indispensable para poder visualizar el camino. La era de Acuario está dirigida por Chokmak, el Cristo cósmico. El Cristo es la luz. Para que el Cristo cósmico pueda liberarnos, es necesario que en nuestros corazones brille la luz de nuestro Cristo íntimo. Así se realizará esa extraordinaria simbiosis de la luz interior y la luz exterior dentro de una armonía espiritual. Es necesario que nuestros hermanos gnósticos se den a la tarea desde ya, a trabajar intensamente en la obra tratada y dirigida por el Cristo, para integrar dentro de sí las 5 condiciones fundamentales y esenciales en esta luminosa obra, como son, Ro. 5. Sacrificio desinteresado por la humanidad. 2. Castidad científica. 3. Negación de sí mismo. 4. Desintegración de los agregados psíquicos. 5. Y perdón absoluto de todas las ofensas. El Cristo, como es sabido de todos, es una fuerza extraordinaria que llena todos los vacíos que tengamos en nuestra mente, en nuestra psiquis y en nuestra conciencia, cuando por un trabajo bien hecho hemos eliminado los elementos que ahí cargábamos. El Cristo, a través del éter de vida, llena de alimento y de paz a los elementos, tierra, agua, aire y fuego, para que estos a su vez hagan las mutaciones, llenando de vitalidad. Nosotros necesitamos, a través de una rectísima forma de vida, cambiando la forma de sentir, de pensar y de actuar, llenarnos de ese éter de vida para que nuestros elementos interiores también hagan sus mutaciones, llenándonos de vida, de armonía y de paz. El elemento aire en nosotros, que produce grandes convulsiones emocionales y mentales, debe ser mutado en pensamientos nobles de altruismo, de fe y seguridad. Las emociones deben ser mutadas en momentos de meditación, oración, paz y amor. El elemento tierra,
que produce en nosotros inercia, pereza y mala voluntad, debe ser mutada en actividad, diligencia, trabajo, ejercicios físico-esotéricos, llenándonos así de prana, de alegría. El elemento agua, que produce en nosotros estados melancólicos, lujuria, lascivia, debe ser mutada en altruismo, alegría, inspiración, a través de los ejercicios pránicos, pranayama y transmutación. El elemento fuego, que produce en nosotros estados terribles de ira, soberbia, violencia, debe ser transmutado en nosotros a través del silencio, la meditación, la oración, la comprensión en humildad, seguridad de sí mismo y amor. Como usted ve, querido lector, la preparación para el ingreso a la era de Acuario tiene que estar en concordancia con todas las características propias del Cristo. Como ya dijimos, la luz y el movimiento son partes autónomas del mismo Cristo. Sería injusto pensar que nuestra obra se pudiera procesar dentro de los contextos de la inercia, pereza, mala voluntad, pasiones y razonamientos. El movimiento que ejerce la era de Acuario en la naturaleza y en nosotros los humanos, nos invita a reflexionar que es la era de la intuición. Si nosotros queremos continuar manejando el destino de nuestra vida con la mente, estaríamos demasiado atrasados para ingresar a la era de Acuario. La mente es el centro más lento de nuestra máquina humana. En su orden le sigue el centro del movimiento, posteriormente el centro emocional, le sigue el centro instintivo, y por último el centro sexual. Quisiéramos hacer una aclaración para mejor comprensión. De arriba hacia abajo cada centro va siendo más rápido. Quiere decir esto que el centro sexual es el más rápido de los demás. Esto tiene una explicación esotérica. El centro sexual viene siendo el generador de la energía crística, Cristo mismo. La única facultad que el ser humano tiene, más rápida que estos 5 centros, está en el corazón, es la intuición. Para nosotros poder manejar con sapiencia y sabiduría los hidrógenos pesados que se procesarán en estos 5 cilindros de la máquina humana, es necesario que nos demos a la tarea en nuestro diario vivir, a desarrollar nuestro mundo intuicional. Esto se hace con la disciplina gnóstica, observación, autopunto central de observación, inspiración, devoción y adoración. Quien así procede no va a tener tiempo desocupado para estar pensando en cosas ambiguas e inútiles. Solo tiene tiempo para observar lo que hace, lo que está a su alrededor. Solo tiene tiempo para autopunto central de observarse. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Solo tiene tiempo para inspirarse en las cosas bellas de la naturaleza y del Creador. Solo tiene tiempo para tener devoción, hacer oración pidiendo por sí mismo, por la humanidad, recibiendo el pan de la transubstanciación para llenarse de paz y alegría, y en las horas de descanso adorar desde su corazón al Todopoderoso. El tiempo es relativo. Cuando no se sabe aprovechar, cuando se hace buen uso de él, convertimos su relatividad en un punto, un eterno ahora y un corazón. Capítulo 3. Forma de vida. Toda persona que le interese ser habitante en la era de Acuario, debe estar en concordancia con las exigencias físicas y cósmicas en esta época. Deberá comprender la inmensa necesidad que tenemos de hacer verdaderos cambios radicales en los diferentes comportamientos que tenemos, como son, forma de pensar, forma de sentir, forma de actuar, forma de ser, forma de alimentarnos, forma de descansar, forma de trabajar, forma de enseñar, forma de aprender, etc. Cada uno de estos aspectos nos llama a la profunda reflexión de cambiar estas viejas estructuras por las enseñanzas nuevas, profundamente revolucionarias de la era de Acuario. Para esto pasaríamos a analizar la forma de pensar. Diríamos que un pensamiento sin un pormenorizado estudio y análisis, no se puede opinar nada de él, puesto que un pensamiento puede venir de determinado elemento subjetivo que nada tiene que ver con la obra que estamos realizando. Es de vital importancia, querido lector,
que una cosa es el que piensa y muy otra es el pensador. Haremos una aclaración de esto con la finalidad de encontrar la razón del pensamiento. Un pensamiento puede ser de tres clases de fuerzas, como son: 1. Un agregado psicológico. 2. Algunas veces la persona puede, integrando su nivel de comprensión. 3. Y en algunos individuos, el ser se expresa con la mente superior. El estudioso practicante de los estudios esotéricos crísticos deberá volverse demasiado exigente con su forma de pensar, es decir, aquella persona que vive pensando cualquier cosa, que no sabe el origen del pensamiento, que no sabe que yo lo origina, y se acostumbra a vivir así. Le hace falta seriedad en estos estudios. Eso es como un profesor que tiene los alumnos y deja que en clase cada quien haga lo que le venga en gana. Es decir, no sirve para educador. Le hace falta seriedad, disciplina y responsabilidad. Así nosotros debemos comprender que esos pensamientos conflictivos, desordenados, son producidos por yoes que necesitan ser estudiados, comprendidos en el diario vivir con la finalidad de irlos eliminando e ir formando en nosotros un centro de gravitación alrededor del cuerpo de doctrina y de la educación que debemos tener como readoctrinamiento para el ingreso a nuestros trabajos de tipo psicológico propios de la muerte mística. La vida de un estudiante gnóstico serio debe enrumbarse ordenadamente a ir formando los basamentos necesarios que le permitan tener un conocimiento global de lo que son los elementos subjetivos que le impiden su equilibrio espiritual. La vida del estudiante gnóstico debe estar acompañada de la mística, de la comprensión, de la voluntad y del profundo anhelo de su reivindicación con Dios. Así se evitaría que los descontentos yoes en determinados momentos le quiten el deseo con el impulso de realizar una obra. Cada vez que se produce dentro de la psiquis la muerte de un agregado, esto trae a la parte física verdaderos procesos de dolor, grandes estados emocionales, porque se están desligando de nosotros elementos que durante muchos años nos hicieron compañía. Después de ese pasados estados emocionales, advienen a nosotros momentos de paz y armonía. Esto es el ingreso a nuestro interior de partes autónomas de nuestro ser que se van liberando de los grillos en que estaban atados por el determinado elemento subjetivo. El gnóstico que está haciendo esta obra, deberá hacer salidas por el campo, deberá oír música clásica selecta, deberá proponerse hacer obras de caridad, deberá leer las sagradas escrituras. Nunca debe de faltar a los rituales, cadenas, así mantendrá una armonía con las fuerzas que lo reanimaron y le estimularán para continuar su viaje. Capítulo 4. Selección de las áreas de trabajo. ¿Cómo es saído del estudiantado gnóstico? Cuando la persona no tiene un ordenamiento en el trabajo que está haciendo se desubica ante la continuación, es decir, un día hace un tipo de trabajo, otro día hace otro, sin llevar la secuencia para poder encontrar el fruto de cada uno de los trabajos que se propone realizar. Por ejemplo, la meditación. Es necesario que todos los días de la vida meditemos por lo menos una hora. Esto lo podemos hacer, si las circunstancias nos lo permiten, a cualquier hora del día. Si se nos hace imposible hacerlo en el día, se puede hacer en la noche, preferiblemente de 10 a 12 de la noche, o en la madrugada de 3 a 5. Esta meditación se debe hacer combinando la oración y adoración al íntimo, pidiendo la iluminación. Así lograremos fusionar la conciencia con la luz, y a la vez, lograremos el despertar de la conciencia y fortalecernos para continuar enfrentando los diferentes dramas de la vida, sin que seamos víctimas de las arremetidas del ego, que en muchas ocasiones prácticamente le hacen imposible continuar la obra. Cuando a nosotros, los instructores de la humanidad, se nos acercan personas diciéndonos, ¿qué será que no tienen fuerzas para continuar el camino?, que se sienten desalentados? Nosotros estudiamos internamente a esas personas y nos encontramos con una lamentable situación. No meditan, no hacen oración, no estudian al ego,
no lo comprenden. Resultado de todo esto queda el desánimo, el desinterés, la falta de fuerza. La mayor parte de estas personas terminan saliéndose de la gnosis, perdiendo así las últimas posibilidades que le quedan. Toda persona que quiera avanzar en estos estudios, debe volverse serio, responsable, disciplinado, para que pueda sostenerse en el camino y tener vivencias objetivas de el cuerpo de doctrina, haciendo una reeducación de sus sentidos sensoriales, de sus respiraciones, de su alimentación, de su higiene, del comportamiento con los que le rodean. No debe permitir que el sentido del oído, por ejemplo, se ponga a oír, aunque le guste una música estridente, chistes de doble sentido, riñas, polémicas, politiquería, y todo aquello que se sabe que va a herir cierta susceptibilidad de armonía que se está desarrollando a nivel de los sentidos extrasensoriales, porque los daña. No debe permitir que el sentido de la vista se ponga a ver escenas de barbarie, películas de guerras, de morbosidad, revistas, periódicos que muestren cosas insanas que dañan aquella delicadeza y pureza de nuestro centro imaginario y produce grandes oleajes en el lago de la mente, que debe estar quieta y serena. Por ninguna razón debe permitir que la palabra se convierta en determinado momento en un instrumento del ego, lanzando injurias, insultos, mentiras, chismes y todo aquello que daña la forma geométrica, tetradimensional de la palabra. No debe permitir que su imaginación lo eleve por un mundo subjetivo, dañando el pétalo de la lila Alejandría de la divina clarividencia. Debe haber una superdisciplina para que cuando estos fenómenos negativos se presenten, saber actuar. Querido lector, las emociones negativas se combaten con la inspiración, los pensamientos negativos se combaten con la inspiración, los instintos negativos se combaten con la inspiración. Es decir, la inspiración es el arma de la cual disponemos los estudiosos de esta ciencia para elevar nuestro nivel de ser. La inspiración es Dios en nosotros. Como ya dijimos, no es justo ni razonable que una persona que lleva una vida desordenada, que no tiene higiene en su cuerpo, en su casa, en su hogar, que no hace higiene mental, que no tiene dominio sobre sus instintos y emociones, vaya a creer que puede llegar a ser un inspirado candidato en la era de Acuario. Capítulo 5. La salud. Rescatados en un éxodo, comprendan que el cuerpo físico es el fundamento de la alquimia, y que solo a través de los diferentes pasos de la alquimia podemos nosotros lograr llevarnos a las esferas superiores del conocimiento y la sabiduría. El cuerpo físico es un cuerpo planetario que así como está compuesto de átomos, de moléculas y de células, así también tiene en ese con diéresis interior un sistema solar, y por ende, un zodíaco. Es sabido de los estudiosos de la ciencia gnóstica, que los 12 signos del zodíaco, tienen cada uno de ellos la sal que le corresponde, y que los planetas de nuestro sistema solar tienen sus respectivos metales. Cada una de estas sustancias tienen que estar presentes en nuestra obra, porque de no ser así, este cuerpo físico no estaría apto decaído. Ese cuerpo no tendría los suficientes recursos que necesita para la creación y cristalización de los cuerpos existenciales del ser. Como sabemos, el cuerpo ese se nutre de lo y pensamos, de lo que sentimos y de lo que comemos. Si lo que pensamos es negativo, por ejemplo, pensamientos de odio, de codicia, de miedo, de lujuria, de pesimismo, de inseguridad, de miseria, etc., ese cuerpo se cargaría de hidrógenos demasiado densos, tamásicos, que producirían en nosotros fracasos en lo que nos proponemos realizar. Si nuestros sentimientos están llenos de odio, de amor propio, de orgullo, de codicia, de envidia, etc., ¿qué podemos esperar que se procese en la obra que estamos realizando? Estaríamos frente a un verdadero fracaso, porque se estaría realizando en nosotros un fenómeno de incalculables proporciones. Sería tanto como si pusiéramos 10 vagones de un tren y en cada punta le pusiéramos una máquina,
cada una de ellas hablando en sentido contrario. Es decir, imposible realizar una obra objetiva. En lo que comemos hay otro aspecto que es necesario comprenderlo porque de allí emana el material necesario que el cuerpo necesita para la elaboración del hidrógeno Si12. Semen. Este semen es la energía creadora que vamos a utilizar en la gran obra. Esta energía está compuesta por espermatozoides, los cuales llevan dentro de su constitución interna los elementos: tierra, agua, aire, fuego, éter. La tierra es su cuerpo, el agua su vitalidad, el aire su impulso, el fuego su energía, el éter su conciencia. Si no hay un balanceo en la alimentación, podría sucederse que estos espermatozoides no estuvieran aptos para realizar la gran obra. Ya el venerable maestro Samael nos ha hablado lo suficiente del ritual Pancatawa, demostrándonos la necesidad de mantener un balance y equidistancia en los alimentos que consumimos en el diario vivir. Se nos enseña que los cereales y granos integrales corresponden a la tierra, que el pescado y las ensaladas de hortalizas y verduras corresponden al agua, que el mosto de uva corresponde al aire, que las carnes rojas corresponden al fuego, que la transmutación responde al éter. Aquí vemos un equilibrio entre los elementos de la naturaleza y los alimentos que utilizamos para cristalizar la obra en cada uno de nosotros. Pero en esto debemos pasar un poco más allá estudiando cada caso en particular debido a la época en que vivimos. Por ejemplo, el cuerpo necesita de un balance justo en las vitaminas que consumimos, en las proteínas que consumimos y en los minerales que consumimos. Se ha llegado el momento, hermanos, de tener un conocimiento más razonable del cuerpo de doctrina y de los instrumentos y elementos que necesitamos para realizar la gran obra. Si el cuerpo físico no está apto para canalizar las energías cósmicas, metabolizarlas y convertirlas en fuerzas apropiadas en la obra que estamos haciendo, traería como resultado que nosotros llegáramos hasta tal nivel del trabajo y de allí no pudiéramos pasar por razones que todos conocemos, como es el desgaste prematuro del cuerpo físico, de sus centros, que lamentablemente afectarían parte de la obra. Capítulo 6. El campo. En este capítulo analizaremos algunos aspectos relacionados con nuestra obra. Los campos son los sitios con los cuales reúnen una serie de factores que decimos conocer. La vida urbana se encuentra hoy por hoy demasiado convulsionada, produciendo en las gentes estados de estrés, de desgaste físico, de identificación y, como es apenas natural, de olvido de sí mismo. Este estrés, todo el mundo sabe que lo tiene, pero mi pregunta es, ¿cómo curarlo? Hay muchas personas y escuelas que dan orientaciones para desestresar a las personas. No negamos que pueden haber en esto paliativos, pero lo que no puede haber es una curación total, porque el estrés es una enfermedad que convulsiona enormemente nuestra mente, nuestro fondo vital. Nuestro pueden ser alivios pero no curación. El campo tiene una serie de recursos naturales los cuales no podemos desaprovechar, como son, el aire puro, las caminatas, los baños con aguas que se deslizan por las montañas, las prácticas de pranayamas que se deben hacer allí, las prácticas de enterrarse la persona en la tierra. Estas prácticas tienen múltiples beneficios para nuestra salud, ya que el elemento tierra al entrar en contacto con nuestro cuerpo, desplaza una energía bioelectromagnética pasando por todos nuestros tejidos, sistema neuromuscular, sistema sanguíneo, circulatorio, eliminando de estos todo tipo de fluido que se va formando en el diario vivir en nuestro organismo por las tensiones y la contaminación. Esta energía de la tierra, al pasar por nuestro cuerpo lo revitaliza, permitiendo, como ya dijimos, la eliminación psíquica, mental y emocional de ciertos estados estresantes de la vida diaria. Las aguas de los ríos, de las cascadas, al golpear el cuerpo lo envuelven en una energía vital que elimina del aura todos aquellos elementos nocivos y morbosos que se recogen en los sitios malsanos,
convulsionados. Los baños de plantas aromáticas producen en el cuerpo físico y fondo vital una mejor armonía para restablecer las fuerzas perdidas, dando como resultado que el cuerpo astral o cuerpo protoplasmático tenga una mejor acción en nuestro sistema circulatorio, neuromuscular y cerebroespinal, y por ende, más luz, más expresados movimientos internos, y a la vez, el cuerpo protoplasmático o cuerpo astral, tener una mejor correlación con el cuerpo molecular, cuerpo mental, formando entre todos ellos una armonía musical que nos llevaría al encuentro con aquel discernimiento interno, fundamento esencial para el despertar de la conciencia en los mundos superiores. Capítulo 7. Ingreso a la era de Acuario. Al ser la era de Acuario el punto donde converge la luz, el movimiento, que ayudarán a producir grandes cambios en la mente humana, sería absurdo que nosotros intentáramos quedarnos quietos, no hacer nada por nosotros, tanto en la parte física como en la parte espiritual. Quedaríamos rezagados y convertidos en un material de reciclaje para la naturaleza. En la era de Acuario todos los sistemas actuales desaparecerán. El sistema político que va a existir es la cooperación, el bien común, la ayuda mutua del hombre hacia el hombre, el comportamiento en comunidades aunando esfuerzos para la supervivencia. El sistema religioso se concentrará en que todo ser humano haga conciencia de que pasó por la vida. El misterio de vida y de muerte conocido por esta humanidad será en esta época para todos, simplemente, el cambio de una materia física por otra. Toda persona estará consciente de este proceso y su anhelo siempre será que el paso por su vida orgánica o física, siempre sea para servir a la humanidad y a Dios. El culto a Dios se le tributará a través de la transubstanciación, a través de la alquimia y a través de los ritos de la agricultura. El sistema de la economía estará dirigido por los bancos de la asistencia social, que consisten en una cobertura general de alimentos, medicinas y educación. Toda comunidad tendrá estos servicios, los cuales estarán dirigidos por eminentes personas de la misma comunidad. La agricultura estará repartida desde sus siembras, buscando que haya una existencia suficiente de todos los productos que se necesiten para el alimento de todas las personas que constituyen la comunidad. Los centros de asistencia de salubridad estarán debidamente dotados del personal necesario, y preparados para dar la asistencia a todas las personas que necesitan tratamiento de salud. En ningún momento los bancos de asistencia social descuidarán a ninguna persona, dando así cumplimiento a este mandato de la cooperación. Los sistemas educativos empezarán a funcionar en toda persona, informándolo de los procesos que debe vivir en las diferentes etapas de su vida. Toda persona que le llegue el momento de formar un hogar, recibirá una amplia educación sobre el comportamiento que debe tener, mental, anímico y psicológico frente a su pareja. Esta educación le va a permitir dirigir el connubio matrimonial, y los grandes gurús le informarán cuando ya les sea permitido tener un hijo. Esta pareja, en el momento de recibir la orden, será preparada física e internamente para tal misión. Cuando la criatura nace, la dejarán un espacio de tiempo, donde la madre le da su amor, le da su fuerza y armonía a la criatura. A los 210 días, ese niño empezará a recibir una educación que consiste en trabajos con la naturaleza, hechos por un sacerdote mago, que lo presentará ante los dioses de cada uno de los elementos para que ellos lo asistan en todo el desarrollo de sus facultades y de su crecimiento. En esta forma el niño en ningún momento perdería las facultades o atributos que ha traído del vientre de su madre. Los genios de la tierra le mantendrán vigente el sentido del gusto y la facultad de la agricultura. Los genios del agua le mantendrán vigente y en actividad el sentido del olfato y la facultad de la pesca, de la alquimia. Los genios del aire le mantendrán en vigencia el sentido del oído y la facultad de enseñar y de aprender. Los genios del fuego le mantendrán en actividad el sentido de la vista.
de la contemplación. Los genios del éter le mantendrán vigente el sentido de el tacto y la facultad de la adoración. Así, aquellos hombres y mujeres se levantarán trayendo en su interior las facultades propias del espíritu, dadas por los genios de la naturaleza como testimonio de los hombres, reyes de la naturaleza. Así estos nili condierecisos no perderían la intuición, elemento tierra, la emoción superior, elemento agua, la mente superior, elemento fuego, la imaginación, elemento aire, clarividencia. La presencia de estas facultades mantienen al hombre en una constante contemplación interna, elemento éter. En ningún momento en la era de Acuario, iremos a ver gentes arrastrando costumbres ambiguas y degeneradas de la era de Piscis. Por lo tanto es necesario que desde ya vayamos rompiendo con todos esos nexos que tenemos con los sistemas actuales, y vayamos formando una rica vida interior, que nos vayamos acostumbrando al campo, teniendo como ya se ha dicho, una educación en la forma de alimentarnos. Que vayamos formando disciplina en las horas del sueño o de descanso. Que vayamos formando una disciplina en cada uno de los sentidos sensoriales y así tener una formación equilibrada para responder a las exigencias que se nos hacen en los campos de la paz, donde un pueblo escogido se extasiará oyendo las sabias enseñanzas de los santos gurús, de los maestros de la Blanca Hermandad, que en estos momentos luchan por la salvación de la humanidad. Capítulo 8. Recital. En el amanecer de un día primaveral, contemplando el colorido de las flores y el rocío adherido a las hojas, las hojas esperando el sol con su aumentado vigor, el rocío en espera de su evaporación, las flores brindando un espectáculo al campo y las pequeñas gotas esperando elevarse para convertirse en gotas de una posterior lluvia. Yo me decía, estas gotitas de agua se evaporan con la salida del sol, estas flores aumentan su color. Mi organismo aviva para empezar mi faena, pero ¡qué dolor! Pasa el día y llega la noche, y no veo que la obra del sol en estas criaturas para enarbolar y engrandecer este mundo, quizás lo contrario. Cada día se marchitan las ilusiones al retroceder la esperanza humana. Noches de luna, noches estrelladas nos llaman a la reflexión, días soleados que pasan por nuestra mente sin dejar una huella que incentive el corazón humano. Parece natural que las gentes repitan cada día las mismas faenas en espera de que sus funciones vitales cesen algún día para descansar. Funciones biológicas que en nada enaltecen al espíritu, sino lo contrario. Envilecen al hombre arrastrándolo por una degradación humana hasta convertirlo en un organismo inerte, muerto y descompuesto, digno de decirle al mundo, ahí te dejo lo que hice, ahí te dejo lo que fui, nada me llevó. Lo más triste es, que para presentarse ante el Ser Supremo no tiene obras significantes que a través de los esfuerzos y trabajos conscientivos haya hecho, para poder decir, Dios mío, han cesado mis funciones vitales, al mundo le dejé lo que le correspondía y a ti te traigo tus frutos. Signo de exclamación abierta. Signo de exclamación abierta. Un hombre solar. Los días pasan, las noches pasan. El hombre real no pasa. Él queda testimoniando que al Hijo del Hombre la muerte no lo arrasa, porque siempre se mantendrá activo y arrogante, unas veces con funciones orgánicas vigentes, otras veces con funciones espirituales inorgánicas. Así, querido lector, es necesario cantarle a las estrellas plegarias de amor en recompensa por el colorido que nos dan, es necesario hincarnos ante el sol, dándole gracias por la luz y el calor que nos brinda. Es necesario rimarle nuestras estrofas de melodiosas canciones a los campos, demostrándoles que somos parte de ellos. Es necesario que de nuestro inspirado corazón salgan los más nobles sentimientos de gratitud y amor, para aquellos dioses inefables que hasta nosotros han legado a enseñarnos. Es necesario que nosotros lancemos al espacio suspiros llenos de armonía y de gracia para que se posen en los adoloridos corazones de una pobre humanidad, que arrastrados por un odio fratricida, sin Dios y sin gracia,
se lanzan a su propia destrucción. Momentos han habido en que desde las cumbres majestuosas del Olimpo han ilegado los aromas puros de aquellas doncellas que presenciaron el amanecer en nuestro universo. Ellas todavía, y a pesar de todo, guardan en sus corazones la esperanza de que aquí en nuestro afligido mundo hayan almas revestidas de valor y de coraje, dispuestas a levantarse y a emprender el simbólico viaje, llevando en sus conciencias los recuerdos de momentos difíciles y de historias que han pasado, dejando un corazón ensangrentado por un amor que no ha tenido una respuesta, de una humanidad que ha sucumbido, que no ha tenido el valor de interponerse ante las arremetidas de un mundo corrompido que ha destruido todas las posibilidades de una redención humana. Fin.